Bien, muchas gracias, presidente. Apelando a su condición de profesor de la facultad y su larga experiencia en la administración pública, ¿nos podría decir si existe, según su conocimiento, algún tipo de limitación normativa sobre la manera como los órganos políticos, me refiero al Poder Ejecutivo, al Congreso de la Nación, definen en las leyes de presupuesto los montos que se asignan a obra pública, inversión que se destina a determinado rubro de la obra pública y cómo se distribuye en el territorio nacional? No existe definitivamente ninguna norma que ponga limitaciones a cómo se distribuye el gasto en la obra pública. Eso es a mi juicio, es una decisión de carácter política no judiciable. Debo confesar que me llama la atención, lo he dicho públicamente, por eso venimos a decirlo en este juicio. Me llama mucho la atención lo que estamos discutiendo en este juicio. Pero si el objeto de la pregunta es en mi condición de profesor de Derecho Penal. Ahí estaba justo respondiendo. Digo, está bueno esto, verlo así. Es lo que estaba diciendo acá mientras lo veíamos, porque es interesante meterte dentro de estas declaraciones por parte de quien era jefe de gabinete, hoy es presidente, ante la pregunta, ¿no? Ya deja el título. Me llama la atención lo que estamos discutiendo en este juicio. Diciendo su argumento es que no es materia judicial, es decir, que son decisiones políticas el manejo del presupuesto. Se expresan y se manifiestan. Hay momentos en donde urge hacer una obra pública, hay momentos donde para el desarrollo de infraestructura es necesario llevarla adelante, y esos son todos criterios de naturaleza política las que lo determinan. No hay ningún tipo de limitación ni al gasto ni a cómo se distribuye el gasto en obra pública. No lo existe. Yo lo llamo mal gasto, en verdad es una inversión, pero en la economía suelen llamarlo gasto público. Sí, estoy... Doctor Veraldi. Sí, se me había cortado recién la conexión, con lo cual no pude escuchar en su totalidad la respuesta. Pero, ¿quiere que la repita? Sí, podría repetirle. La pregunta que yo había hecho, y no llegué a contenerla totalmente, era si en esas leyes de presupuesto había un reparto arbitrario de los fondos, de manera particular en lo que se destinaba a obra pública vial en la provincia de Santa Cruz. Veo que al fiscal también se le cortó la conexión, así que es bueno que repita la respuesta. Voy a volver a repetir íntegramente la respuesta. No, definitivamente no había nunca una distribución arbitraria. En un presupuesto es muy difícil realmente distribuir arbitrariamente los recursos para las provincias de todo tipo, en materia sanitaria, en materia de salud, en materia de educación, porque todas las provincias pelean por su parte. La ley más compleja de sacar en el Congreso es justamente el presupuesto. Yo había dicho que contestando en mi condición de profesor de Derecho Penal, que así me presentó usted, doctor, la verdad me llama mucho la atención el sentido de esta causa, porque acá en verdad lo que están discutiendo son decisiones políticas no judiciables, objetivamente. Y en verdad esas decisiones que se tomaron en materia presupuestaria y en materia de distribución de obra pública, de ningún modo pudieron ser arbitrarias. Porque hay que tener muy presente, y me da la impresión que por ahí esto no se tiene muy en cuenta, porque seguramente soy abogado como ustedes, y desde el ejercicio de la profesión no se conoce, cómo funciona la aprobación de un presupuesto. La aprobación de un presupuesto no es decisión de un presidente que decide cómo se gasta la plata. Es un trabajo donde intervienen muchísimas jurisdicciones, muchísimas, que después va al Congreso y donde se genera un debate enorme dentro del Congreso.
porque cada senador y cada diputado pelea por llevar parte de esos recursos a su propia provincia. Con lo cual es muy difícil pensar que haya una distribución arbitraria o que discrimine a las provincias. Tengan ustedes presentes que esa discusión suele ser muy compleja. Se lo dice alguien que está gobernando sin presupuesto, porque el Congreso no le aprobó el presupuesto. Es una discusión muy compleja, muy difícil, donde no hay espacio como para que alguien cometa una arbitrariedad y el conjunto de los diputados la tolere, porque los diputados y los senadores después tienen que ir a rendir cuentas a sus provincias de por qué pudo haber tolerado una arbitrariedad de esa naturaleza. Con lo cual estoy seguro que sí hay normas, no existe ninguna norma que ponga límites a cómo se dispone el gasto en la obra pública. Sí hay límites fácticos a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, que son estos que estoy diciendo. Gracias, doctor Fernández. Yo voy a ser más preciso todavía, dado que es el objeto de la causa, y mi pregunta ahora es expresamente, si usted sabe, le consta, tiene algún conocimiento de que las leyes que sancionaba el Congreso de la Nación cuando usted fue jefe de gabinete estaban dirigidas a sustraer fondos del Estado a través de la obra pública vial desarrollada en la provincia de Santa Cruz en complicidad con un empresario que se llama Lázaro Báez. Señor presidente, el doctor Luciani se opone a la pregunta. A ver, todavía no responde, doctor Fernández. Escuchamos la oposición del Ministerio Público Fiscal. Doctor Luciani. Señor presidente, ¿qué tal? Muy buenos días a todas las partes. Me pongo porque es una pregunta indicativa, señor presidente. No es una pregunta, no es una pregunta abierta, es una pregunta que directamente está direccionada a buscar una respuesta. Por lo cual me voy a oponer a este tipo de preguntas, y si en lo sucesivo llegase a haber alguna pregunta en este sentido, también me voy a oponer, señor presidente. Entiendo, si me da la palabra, señor presidente, que... A ver, sí, adelante, doctor Veraldi. La pregunta se corresponde con los presupuestos fácticos que tienen expresamente desarrollados en el requerimiento de elevación a juicio. Me refiero específicamente en lo que estoy mencionando aquí, la página 219 del requerimiento. Es decir, si yo no puedo preguntar los hechos o sobre los hechos sobre los cuales el fiscal ha formulado un requerimiento de elevación a juicio, la verdad que no tiene objeto que yo interrogue al testigo. Más allá de lo que nos parezca esta acusación, que será objeto de nuestro alegato, lo cierto es que esto es lo que dice el requerimiento de elevación a juicio. Entonces yo quiero saber si el testigo sabe o no sabe algo que pueda aclararnos esta acusación que se está haciendo. Y la acusación específicamente es esa. La acusación específicamente en la página 219, si quieren yo lo puedo leer, habla de que se daban leyes o que se sancionaban leyes para que el señor Lázaro Báez se enriqueciera. Esto es lo que dice el requerimiento, aunque nos parezca insólito, esto es lo que dice el requerimiento de elevación. Entonces yo quiero saber si el testigo, que fue jefe de gabinete, tiene algo para decirnos con relación a esta cuestión. Gracias, señor presidente. Contrario, doctor. Señor presidente, el doctor Rusconi solicita hacer uso de la palabra. Sí, pero no vamos a entrar a confrontar esto. Ya está efectuada la pregunta, se escuchó la oposición. Y ahora nuevamente el doctor Luciani solicita... Qué interesante todo esto que se está escuchando. Hola Fernando, hola Mariana, ¿cómo les va? Hola. Buen día, buen día. Fernando, vos sos abogado. Contame un poquito todo esto de qué se trata allí. No.